¿Cuántas variantes puede fabricar una compañía que hace copias de juguetes de un juguete original? El día de hoy voy a descubrirlo en este especial de El KO de la semana, protagonizado por lo que están viendo en pantalla, que es el Abominus de Transformers Prime. Pero esta vez no voy a estar hablando de las versiones originales, sino de una serie de copias que encontré aquí en línea. Para comenzar este video, decir que las compañías que fabrican figuras copia obviamente no están haciendo trabajos oficiales. Generalmente lo que hacen es copiar una figura original haciendo una ingeniería reversa. En este momento están viendo en pantalla al equipo de los Terrorcons que forman a Abominus en Transformers Prime. Originalmente estas figuras aparecieron en escala Legend Class, teniendo dos versiones, tanto de forma individual como a través de un gift set, y además de esto, dos de los componentes del equipo tuvieron versiones más grandes. Sin embargo, no se completó el team. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es una copia de figuras que son más grandes, vendrían a ser en escala deluxe. Ahora los estoy comparando con Warpad de Transformers Generations para que vean la característica de tamaño. Y por supuesto, recuerden que en este video aquí en uno de los costados van a estar viendo al equipo original para que vean todas las diferencias de coloración. No solamente es interesante ver la diferencia total que hay en la paleta de color, sino que también cómo es que la ingeniería de estas figuras está modificada desde las figuras originales a lo que estamos viendo aquí. Como decía al principio del video, cuando se realiza un tipo de copia, en general lo que hacen las compañías chinas, coreanas, al momento de realizar estas copias, es tomar la figura original, sacar moldes de ellas y en base a eso crear esta nueva figura. Sin embargo, esto hace que se pierda mucho detalle, que el control de calidad sea mínimo y además que en muchos casos se sorteen ciertos elementos del diseño o de la ingeniería original de la figura para poder abaratar costos. Pero esa no es la única versión que podemos ver de estos personajes, ya que tenemos esta otra en donde uno de los componentes, como pueden ver, puede tener entre comillas una paleta de color bastante más acercada a lo que sería el diseño original. Sin embargo, los otros distan muchísimo y se podría decir que es un equipo en donde escogieron una paleta muy a la G2. Aquí tenemos una toma en modos alternos, destacando incluso bastante de los detalles y la comparativa cuando las figuras ya están combinadas, recordando también que esto es algo que también ocurre en las figuras originales que tienen la capacidad de combinarse. En este segmento estamos viendo otra réplica de las figuras, pero en este caso se trata de un grupo que fue replicado a la misma escala Legend de los personajes originales. Se puede ver también que es con una paleta de color bastante diferente a lo que se usaba. Aquí tenemos una comparativa con el personaje de la línea de Transformers original para que podamos ver una comparativa de escala, y aquí los tenemos también en su modo alterno, destacando aquí la combinación de estos 5 componentes. En este segmento tengo que decir también que la figura de Abominus tal vez en su modo combinado no sea su fuerte en Transformers Prime, pero hay que recordar que se trataba de figuras Legend Class y en ese sentido conseguir que no solamente se transformen individualmente, sino que además tengan un decente nivel de articulación y se puedan combinar, es un gran logro que se consiguió en aquellos años en Transformers. Aquí tenemos una comparativa con la figura original y también tenemos aquí nuevamente la figura de forma independiente. Pero eso no es todo, porque aquí tenemos otra versión de estos personajes y se puede ver aquí que incluso uno de ellos incluye una de las armas necesarias. Por supuesto, aquí hay otra vez un cambio de paleta de color y aquí lo estamos viendo en comparativa con el personaje de Sunstreaker de la línea original, destacando por lo tanto que estas figuras sí son más pequeñas. Algo me dice que estas figuras tal vez son ligeramente más grandes que las originales, pero no tengo una comparativa exacta. Se puede ver también que incluyeron 3 armas. A simple vista me da la sensación que para este caso en particular el control de calidad estuvo ligeramente mejor y tal vez tienen una calidad un poco más aproximada. Y aquí tenemos el modo combinado de estas 3 figuras, incluyendo las 3 armas combinadas en una sola. Tengo que decir que yo de estos personajes tengo 2 en los originales y en su momento se me ocurrió la pésima idea de comprar uno de estos KOs más grandes y eran de una calidad espantosa que ni siquiera me sirvieron para sacar customs. Y aquí tenemos la versión combinada junto al excelente personaje de Sunstreaker para que puedan apreciarlo en todas sus dimensiones.
Pero eso no es todo, porque aquí tenemos otra versión y esta destaca mucho por dos razones en particular. La primera es que estas figuras son más pequeñas que las originales y la segunda es que cada uno tiene solamente un color y eso es algo que los diferencia tanto de las originales como de los KO que estuvimos viendo anteriormente. Aquí tenemos la comparativa con Pipes de la línea original. Es muy curioso como en este caso las figuras son mucho más pequeñas, aunque también hay que decir que en este caso la articulación y los detalles fueron gravemente perjudicados, ya que podemos ver que prácticamente se trata solamente del molde externo con el mínimo de articulación necesario, en donde muchas de las articulaciones de hombros o de pies ni siquiera están presentes, ya que se trata solamente del cascarón exterior. Increíblemente estas figuras sí se pueden combinar, aunque se trata de un combiner muy curioso, ya que no tiene cabeza porque ese segmento es una pieza adicional y aquí la sortearon completamente. Y aquí tenemos la comparativa destacando lo increíblemente pequeño que es este combiner, ya que ni siquiera llega a la altura de una figura Deluxe Class del tamaño de Pipes, que es una figura relativamente pequeña en comparación con otras. Pero estos personajes en este tamaño muy pequeño no solamente tuvieron una versión, sino que aquí hay otra en donde los tenemos con una paleta de dos colores principalmente cada uno. También se puede apreciar que en detalle hay mucho déficit en comparación con las versiones un poco más grandes. Aquí lo vemos también en su comparativa con Pipes, también tenemos al equipo completo y aquí tenemos nuevamente a todo el team. Pero eso no es todo, porque si hay algo que le encanta fabricar a las compañías que realizan personajes copia es el cromo, y aquí podemos ver a este equipo completo incluyendo partes cromadas. Tengo que decir dos cosas con respecto a eso. Uno, primero, la paleta de color de casi todos es chocante. Segundo, no sé por qué aquí hay un componente repetido. Y tercero, el cromo que utilizan estas compañías copia debe ser algo terriblemente tóxico, porque he tenido algunas figuras copia con cromo y es imposible sacarlo. Literalmente tienes que romper la figura porque el cromo no se sale. Aquí los tenemos en su modo alterno, destacando, como mencionaba antes, esta repetición. Con esta paleta de colores y el tamaño de las figuras se puede apreciar un poco más de detalle, y el cromo combinado con los colores del plástico es muy a la Transformers Guerra de Bestias Transmetal, incluso yo diría que un poco Transmetal 2. Aquí lo tenemos combinado y por lo que estoy viendo en este caso tomaron la decisión de repetir dos miembros para darle una apariencia un poco distinta, y estoy interpretando por qué es que repitieron estos dos personajes, porque el que sería uno de los brazos lo pusieron en la espalda para que el combiner tenga alas. Como yo no tengo el combiner completo, desconozco si esto realmente se puede hacer o la figura simplemente la superpusieron en la espalda, pero tiene un aspecto bastante interesante. Y aquí tenemos una comparativa con el inolvidable Jazz de RTS, destacando, como decía antes, que este color metalizado combinado con el plástico es muy a la Transmetal. Puede que no sea exactamente mi taza de té, pero reconozco que visualmente es interesante. Pero aún hay más, porque si había cromo, ahora hay cromo y además hay partes traslúcidas. Esta combinación es realmente muy extraña. Hasbro y Takara suelen usar traslúcido solo en ciertos detalles o en figuras exclusivas, y en este caso se puede apreciar que prácticamente la totalidad del plástico de las figuras en donde no es cromado es traslúcido. Aquí tenemos una imagen de todo el team en donde se puede confirmar también que los miembros que están repetidos en esta ocasión son distintos entre ellos, cosa que me llama mucho la atención. Aquí tenemos el combiner en donde se repite la estética que mencionaba anteriormente, en donde los que son el mismo molde están formando los brazos y al otro miembro se le dejó en la espalda. Por desgracia no tenemos una vista superior o trasera para confirmar lo que estaba mencionando anteriormente, y aquí tenemos la comparativa con el Jazz de RTS. Y para finalizar con el video del día de hoy, tenemos otra versión más de este equipo, que en esta ocasión incluye a 5 componentes, en donde se repite el concepto de plástico translúcido más cromo con una paleta de color distinta. Aquí también los tenemos en la comparativa con Warpath de Generations. Esta paleta de color me recuerda a una línea de juguetes que espero encontrar para poder reseñar aquí en el canal, que era de unos dinosaurios que se convertían como en un robot, que eran dinosaurios más o menos mecha y tenían partes mecánicas con aspecto cromado encima. Aquí los tenemos en su modo alterno y por supuesto aquí tenemos la versión combinada, destacando el plástico translúcido, sobre todo de las alas, que son de un color magenta que destaca muchísimo. Me pregunto cómo se verían estas figuras aplicando una luz negra, o tal vez dejándolos completamente sin luz y aplicando una luz con un LED. Pienso que tal vez se podrían ver muy interesantes.
Como pueden ver, el mundo de los caos es increíble y nos entrega locuras completamente fuera de orden que probablemente no aprueben test de calidad, no sean muy resistentes y en algunos casos realmente cuestionables, pero son muy interesantes de analizar aquí en el canal. Si quieres que revise algún KO, coméntamelo aquí en el canal o déjame el link en los comentarios y lo estaré revisando próximamente. Nos encontramos muy pronto en el KO de la semana.